La histeria colectiva se define como una amenaza imaginada o asumida que causa síntomas físicos entre un gran número de personas. Es usualmente un fenómeno de corto plazo que puede tener o no una causa específica. En Inexplicados te presentamos 3 extrañas histerias colectivas de la Edad Media. Monjas que actuaban como gatos y maullaban, otras que se mordían las unas a las otras y finalmente gente que bailaba hasta morir. Cada época tiene la tendencia de mirar hacia generaciones pasadas y juzgar las costumbres, creencias y tradiciones de la época. Pero sería justo decir que existen pocos periodos en la historia de la humanidad que se consideran tan extraños como la Edad Media. Desde la inexistencia de agua potable, forzando a la gente a tomar vino en el desayuno, animales e insectos sometidos a juicio si infringían la ley, hasta los métodos más brutales de tortura conocidos. La vida durante la Edad Media estaba llena de pandemias, brotes y millones de personas muertas por estas enfermedades. La esperanza de vida era solamente de 31 años. Una vida así podría conducir a cualquier persona a un ataque de nervios o al borde de la locura, como por ejemplo el caso de brote de monjas maulladoras y mordedoras en Europa, unos casos desconcertantes de histeria colectiva que se apoderó de varios conventos en Europa. El caso de las monjas maulladoras comenzó en Francia, cuando una de ellas, en un convento aislado del norte, comenzó a maullar como un gato, un animal que en esa época estaba estrechamente asociado con el diablo. En el siglo XIII, el Papa Gregorio IX creía que los gatos llevaban el espíritu del mismo Satanás dentro de ellos. Después de 7 días, todas las demás monjas del convento empezaron a maullar y ronronear. Incluso organizaron sesiones de maullidos por la tarde que duraron horas. El incesante maullido desconcertó y enfureció a los residentes del vecindario circundante. Nada podía hacer que pararan de maullar, hasta se hicieron exorcismos que no funcionaron. Para contener la situación, se trajeron soldados a quienes se les asignó la tarea de azotar y golpear a las monjas. Rápidamente, esta situación se controló y las monjas pararon de maullar ante la consecuencia brutal a la que se enfrentaban. Otro caso similar ocurrió en Alemania durante el siglo XV, cuando una monja comenzó a morder a las otras hermanas en su convento. Un médico del siglo XV escribió: una monja de un convento alemán se puso a morder a todas sus compañeras. En poco tiempo, todas las monjas de este convento empezaron a morderse unas a otras. La noticia de esta obsesión entre las monjas se difundió y pasó de convento a lo largo de una gran parte de Alemania, principalmente Sajonia, y luego visitó los conventos de Holanda y hasta Roma. Como podemos ver en estos 2 casos, la histeria colectiva de las monjas alemanas no estaba restringida a un solo convento, como el caso de las monjas francesas. A medida que se difundieron las noticias de las monjas mordedoras, también lo hizo la obsesión. Y pronto, otros conventos en toda Alemania se vieron afectados de manera similar. En poco tiempo, la histeria colectiva se hizo internacional y los conventos de los Países Bajos, como Holanda, informaron de brotes de monjas mordedoras. La histeria también viajó al sur y cruzó los Alpes hacia Italia.
Como en el caso de las monjas aulladoras, las autoridades de varios países estaban desconcertadas y alarmadas con esta práctica. Intentaron oraciones y misas que fracasaron. La Iglesia también recurrió a los exorcismos, pero todo fue en vano. Así que recurrieron a un enfoque más básico y amenazaron con azotar o sumergir en el agua a cualquier monja que mordiera a otra. Se demostraron ejemplos con algunas de ellas y las monjas rápidamente recobraron el sentido y la fiebre mordaz disminuyó rápidamente. Los dos casos antes mencionados probablemente fueron causados por el hecho de que la gente de la época creía en varios fenómenos paranormales. El temor a Dios y al diablo, junto con las espantosas condiciones de vida de la Edad Media, hizo que se hundieran en un pánico masivo. El aislamiento fue sin duda un factor determinante. Además, las monjas particularmente se vieron expuestas a un adoctrinamiento religioso feroz. Muchas de las mujeres habían sido obligadas a ir a los conventos por sus familias para llevar un estilo de vida que exigía el celibato, la pobreza y el trabajo manual duro. A menudo se vieron obligadas a trabajar más allá de los límites de sus capacidades, por lo que es bastante comprensible que a veces se convirtieran en las desafortunadas víctimas de la histeria colectiva. Finalmente, tenemos la extraña historia de la pandemia de la danza ocurrida en el año 1518 en Estrasburgo, Alemania. Una mujer llamada Frau Trofea comenzó a bailar en la calle sin parar, atrayendo a una multitud. Muchos pensaron que era una farsa y que posiblemente estaba haciendo eso para alejarse de su esposo o para evitar hacer sus quehaceres domésticos. Cuando cayó exhausta, pensaron que el espectáculo había terminado. Lo que nadie esperaba era verla despertar y empezar a bailar de nuevo. Esto continuó durante 4 a 6 días y al final de la semana otras 34 personas se habían unido a ella, algunas por elección, otras aparentemente atrapadas por esta insólita manía. Incluso cuando sus zapatos estaban empapados de sangre y el sudor manaba de sus cuerpos, continuaron bailando, a pesar de que sus familias les rogaban que pararan, ya que se estaban muriendo de sed y hambre. No podían dejar de bailar. Los más pobres se vieron debilitados por una ola tras otra de desnutrición, que puede haber dejado a muchas personas con el daño cerebral suficiente para ser las víctimas de este tipo de fenómenos y caer en un trance involuntario. En uno de estos brotes, la gente bailaba y saltaba hasta que la carne de sus pies se desgastaba y los huesos y tendones quedaban expuestos. Los bailarines rogaban a la gente que los golpeara en el estómago para expulsar al diablo. Algunas personas creían que fue una maldición por sus pecados y otras una locura sagrada enviada por Dios para traer visiones y profecías. Pero cuando la gente empezó a morir, la mayoría pensó que era otra plaga, como la peste negra o la viruela, que fue enviada por el diablo para atormentar a la humanidad. Estos brotes sirvieron para reforzar su creencia de que Satanás era real y caminaba entre ellos. Les aterrorizaba pensar que en cualquier momento el diablo podría tomar su cuerpo y usarlo como una marioneta, obligándolos a bailar hasta la muerte. Los médicos trataron de detener el baile en una forma muy inusual, pagando a músicos para que tocaran para estas personas, con la esperanza de que se detuvieran cuando la música se detuviera. Pero no funcionó. En cambio, la música simplemente indujo a más personas a bailar. Intentaron arrojar agua y sábanas sobre los bailarines y sujetarlos, pero simplemente comenzaron a bailar de nuevo cuando los soltaron.
Algunos fueron llevados al santuario de San Vito, donde rezaron al santo para que los liberara de este hechizo, y eso pareció ayudar. Finalmente, la histeria desapareció, dejando decenas de muertos y muchos otros lisiados de por vida.